Hermanos, vamos a estar meditando en esta noche, hermanos. Busque ahí en la Biblia. Quiero predicar bajo el tema en la oración está el poder, hermanos. En el libro de los Hechos, hermanos, creo que muchos ya conocemos esa historia, pero el Señor me inquietaba y me decía que teníamos que ministrar la palabra, el mensaje en ese libro, hermanos. Esperamos que sea de mucha bendición. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el 16. Desde ahí vamos a comenzar, hermanos. Es una historia bien larga, pero vamos a comenzar de capítulo 16, verso 16. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Vamos a ir leyendo poco a poco, hermano. Puede sentarse. Puso a estos varones, ¿verdad?, en ese camino, pero aún podemos ver que ellos eran unos hombres ungidos de Dios. Podemos ver en toda la historia, si usted la lee, pero nosotros ahorita no la vamos a leer toda, pero nosotros podemos ver que esos hombres eran hombres que iban hacia la oración, hermanos. Me llama tanto ese punto porque, ¿sabe? Ellos iban a la oración. Es lo que más nos llama el Señor a nosotros, hermanos, que nosotros nos conectemos en la oración. Mire que estos hombres, ellos iban hacia el lugar donde ellos iban a orar al Señor, pero aún allí se levantaba Satanás, hermanos, para que vea usted que nosotros a veces tenemos eso en nuestra vida personal, hermanos. Siempre a veces estamos ya listos para orar y tiene que venir algo que interrumpa. Pero mire que estos hombres entraba ese espíritu, porque podemos ver que esa mujer, esa muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Ella era una adivinadora, hermanos. Podemos decir en pocas palabras, era una bruja. Que Dios reprenda a los brujos, porque ellos no tienen potestad en esta tierra. Poderoso Jesús. Y mire que esa mujer, como era divina, esa mujer le daba ganancias a los amos. Ella, con adivinarle lo que iba a suceder, ella cobraba. Oh, santo, poderoso Jesús. Y esa mujer se les atravesaba, me imagino que se les ponía en el camino y quería interrumpir que esos hombres no llegaran al lugar donde estaban ellos plantados a la oración. Me imagino que yo puedo verlo, hermanos, como en la vida espiritual de nosotros, hermanos. Yo sé que el Señor nos está hablando a nuestra vida, hermanos. Puedo ver que cuando nosotros los levantamos con en la mente que nosotros queremos congregarnos, muchas veces hay personas que están en el mundo y quieren venir a los caminos del Señor, pero siempre aparece esa bruja, aparece esa mujer, o aparece el hombre, o yo no sé. El Señor, que Dios reprenda eso, porque a veces se contamina, hermanos. Y muchas veces nosotros tenemos el anhelo de congregarnos, de servir al Señor, pero siempre se levanta esa víbora, tenía un demonio que es llamado Pitón, hermanos. Aleluya. Ese espíritu llamado Pitón, hermanos, es un espíritu que solo lo pueden usar los brujos, hermanos. Poderoso Jesús, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Aleluya. Y mire que esa mujer atormentaba a aquellos hombres. Y vamos a seguir leyendo en el siguiente versículo, hermano. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Oiga bien que ella bien reconocía que estos eran hijos de Dios. Porque el diablo lo sabe, hermanos. El diablo sabe si usted es hijo verdadero de Dios. Y así se levanta. Porque sabe, conoce cuál es el propósito suyo. El diablo no se equivoca, hermanos. El diablo está allí para siempre levantándose, porque el
conoce. Usted puede decir, pero si yo no le he dicho a nadie lo que yo estoy orando, yo no le he dicho a nadie mi petición. Pero el diablo sí sabe, hermanos. Porque el diablo siempre está para interrumpir, porque a eso fue lo que vino. A hurtar y a matar y a destruir. A eso fue que vino el diablo. Que el Señor, orando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Imagínense. Porque el Señor nos habla en Efesios 6:12, hermanos. No lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Así que podamos entender nosotros, hermanos, que nosotros no tenemos la lucha con el hermano. Nosotros no estamos en lucha con el pastor, no estamos en lucha con la iglesia, con el esposo, se va a revelar Satanás en la vida de las personas, hermanos, porque eso es lo que hace. Pero acuérdese de esta palabra en Efesios 6:12. Tenemos que tenerlo siempre en mente nosotros como hijos de Dios. Que la lucha de nosotros no es contra sangre ni contra carne, hermanos. Sino que dice que contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Nosotros tenemos que reprender a Satanás. Reprender los gobernadores de las tinieblas que no lleguen a nuestra vida. ¿Sabe qué hace? Se mete por una rajadurita. No se confíe, hermanos, porque Satanás es tan astuto que a veces, si usted se confía poquito y le deja una rajadura, por ahí se mete, hermanos. Se cuela y ya, colado adentro, perturbó nuestra mente y luego perturba el corazón y nos fuimos. Poderoso Jesús. Y luego viendo, y aquel hombre, hermanos, podemos ver en el capítulo 18, esa mujer hacía todo eso todos los días, desagradando a Pablo. Pero Pablo era un hijo de Dios. Se puede ver que Pablo y Sila eran hijos verdaderos de Dios, ungidos de Dios, porque ese hombre no quería reprender ese demonio que tenía esa mujer. Estaba dejando pasar los días, porque ahí se ve donde ya habían pasado días que la mujer siempre los perseguía, el espíritu que había dentro de esa mujer. ¿Y qué pasa cuando Pablo y Silas dejaron pasar los días? Pero solo pudo reprenderlo. Oiga bien, qué poder. Porque Pablo y Silas sí eran hijos verdaderamente de Dios. Hombres ungidos, hombres guerreros. Eso es lo que quiere el Señor en esta noche. Que los hable. Él está hablando a nuestra vida. Porque Él quiere que de aquí salgan hombres guerreros, mujeres guerreras, ungidas de Dios. Que cuando se pasen por el camino, nada las detenga. Cuando pasen por la calle de la Central, puedan predicar la palabra del Señor. Porque eso es lo que quiere el Señor. Que puedan salir hombres y mujeres verdaderas, ungidas para predicar la palabra del Señor. Poderoso Jesús. Porque todo lo hacemos para Él, hermanos. Amén. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Porque nosotros, hermanos, queremos ser hijos aprobados. Nosotros queremos ser hijos aprobados, hermanos. Amén. Poderoso Jesús. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ellos estaban molestos, hermanos. Ahí se puede ver donde ya se le había ido el dinerito que ellos estaban ganando por esa mujer. Imagínense cómo trabaja Satanás. Porque Satanás le da a los hijos. No incomoda. Usted sabe que el que le sirve a Satanás, a ese no le incomoda nada, hermano. Ese ya lo pueden estar criticando y mencionando. Él está tranquilo, él está bien, a él no le molesta nada, porque como es hijo de Satanás y él lo tiene bien cómodo, ni lo perturba Satanás. Imagínense que lo deja libre, lo deja tranquilo. Pero a nosotros que somos hijos verdaderos de Dios, porque yo sé que aquí no hay ni uno hijo de Satanás, ¿verdad? Que Dios lo reprenda. Nosotros los hijos verdaderamente de Dios, ahí está haciéndolos la guerra. Siempre está de metido haciéndolos la guerra. Que Dios los reprenda, porque no duerme. Y enseña costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas
después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. ¿Qué hacerle eso a los hijos del Señor? Ellos sufrieron eso, hermanos, pero aún así que ellos habían sido azotados injustamente, rasgada la ropa, maltratados, humillados, encarcelados, aún así ellos, porque podemos ver más en el siguiente libro, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense, hermanos. Bueno, yo no sé quién de ustedes ha estado en la cárcel, ojalá que ni uno, ¿verdad? Pero mire, hermanos, es terrible, hermanos. Se lo digo porque yo ya lo viví en experiencia. Es terrible. Y no estuve en la cárcel porque yo era una malvada, hermanos. No me vaya a decir que por eso estuve allá y que estaba bien que estuviera. Muchas veces nosotros llegamos a la cárcel, muchas veces hay personas que llegan a la cárcel aún sin deber nada, hermanos. Imagínense estos hombres, solo porque reprendieron y sacaron ese demonio que había dentro de esa mujer. Aquellos hombres se molestaron y lo llevaron y los mandaron a la cárcel. Pero mire qué bonito como dice Éxodo 14:14, hermanos. Dice: Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Imagínense qué bonito. Quiere decir que nosotros estamos amparados, hermano. Estos hombres no se sentían desamparados. Estos hombres sabían que había un Dios todopoderoso que peleaba por ellos. Por eso ellos se quedaron tranquilos. Ellos estuvieron de acuerdo. Me imagino que esos hombres ni levantaron sus manos, porque ellos sabían de quién eran hijos. Ellos sabían que pertenecían a un Dios, que su dependencia era de Dios. Eso es lo bueno cuando nosotros sabemos que nuestra dependencia es de Dios. No importa la tormenta como se levante, no importa el azote como venga, no importa la crítica como venga sobre su vida, no importa, hermanos, pero ahí estamos. Mire, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, poderoso Jesús. Porque estos hombres, ellos no se quejaron, hermanos. Muchas veces nosotros, cuando estamos pasando la prueba, nos quejamos y empezamos a cuestionar a Dios y a decirle: oh Señor, ¿qué tanto te sirvo? Padre, ¿por qué? Porque siente aquel desamparo. Pero no, hermanos, usted no está solo. Pasando la prueba, usted no está solo, porque dice la palabra del Señor en Éxodo 14: Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. ¿Qué más queremos con esa promesa, hermanos? Nosotros vivimos confiados en esa promesa. Es una promesa para nosotros, porque nosotros no tenemos que levantarnos a pelear con el hermano. No tenemos que pelear nosotros. Dios pelea por nosotros, hermanos. No necesita usted levantar la mano. Póngase de rodilla, váyase de rodilla, órele a Dios, presente la oración a Dios, porque dice que la palabra del Señor dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Nosotros tenemos que ver que cuando nosotros doblamos las rodillas y lo hacemos siempre con la reverencia al Señor, nosotros miramos la respuesta. Nosotros miramos el amparo de Dios. Nosotros pasamos la tormenta y viene todo aquí a calma, ¿verdad, hermanos? Porque yo sé que todos hemos pasado la prueba, hermanos. Yo sé que todos pasamos pruebas. Usted pasa las suyas y yo paso las mías, hermano. Pero sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso que no nos deja solos. Poderoso Dios. Denle las palmas al Señor, hermanos, porque no son para mí. Poderoso Jesús. Y mire que nosotros tenemos que tener esa promesa en la vida de nosotros, hermanos. Cuando estos hombres, ellos fueron maltratados, y imagínense que le dijo todavía ese señor que los encerrara en la cárcel más profundo, allá donde estaba más oscuro. Me imagino yo donde hay más ratones, porque aquí también así es, hermano. En la vida terrenal hay cárceles que están demasiado, ahí dice que estaban horribles, pues. Y ahí los llevan y los encierran allí. Pero el Señor nos está hablando en esta historia de la cárcel. No piense que le está hablando solo de la cárcel terrenal. Le está hablando de la cárcel que usted tal vez, usted y yo estamos viviendo en este momento. Él nos muestra a nosotros, porque nosotros tenemos que ver que cuando estamos pasando la prueba, a veces decimos que la podemos pasar porque Dios está con nosotros. Así es.
pero a veces no queremos reconocer la cárcel en la que estamos. Y a veces cuando estamos en esa cárcel, en esa prueba, espero que me entiendan, hermanos, cuando estamos pasando esa cárcel, nosotros renegamos a Dios, lloramos muchas veces y empezamos a gemir y a llorarle a Dios: Señor, pero yo soy tu hija, Padre. Mira que todo lo que estoy pasando, ayúdame, Señor. Esa cárcel que estás viviendo, ahora te dice el Señor que hoy sales libre, que hoy manda ángeles a que confiamos, pero confiamos en el Señor sin buscarle en oración, hermano. El Señor quiere que nosotros, para poder salir de esa cárcel, quiere que nosotros busquemos de rodillas y le alabemos y le cantemos y le adoremos, porque el Señor viene buscando hombres adoradores y mujeres que le adoren en verdad, que le adoren con todo el corazón, que seamos adoradores. Pero muchas veces nosotros, ¿saben? A veces se nos viene en el pensamiento: levántate, levántate, que son las 3 de la mañana, ponte a orar. Ay, pero es que este sueño, pero sabe, mire, cancele todo sueño. Póngale en las manos del Señor ese sueño de las 3 de la mañana. Y usted va a ver cuando usted se pone a orar cómo el Señor viene y le hace cuantas cosas de las que usted le ha estado pidiendo. Porque de rodillas es como nosotros podemos pedirle a Dios, de rodillas. Aleluya. El Señor quiere que nosotros seamos unos Pablos y un Silas. Aleluya. Que oremos y le alabemos al Señor cuando estemos en la prueba. Aleluya. A veces nosotros nos ponemos a llorar y renegamos y los quejamos. Y no es así, hermanos. Es duro pasar la prueba. Yo sé que es duro pasar la prueba. Muchas veces renegamos, pero aquí nos está hablando Pablo y Silas, nos enseña con su historia que nosotros, aunque estemos pasando la prueba, la dificultad, cualquiera que sea el proceso que usted está pasando, aleluya, pero que confíe en la oración y que le alabe. Aleluya. Dice Salmos 34:7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Imagínense. ¿Por qué? Porque si nosotros tememos al Señor y estamos siempre agarrados de Él, hermanos, nosotros no vamos a perecer. Nosotros no vamos a estar solos, vamos a tener quien nos defienda, hermano. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Él los defiende. Poderoso Jesús. Amén. Santo eres, Señor. Y mira estos hombres, hermanos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga cómo dice la palabra del Señor en Salmos 34, en Salmos 100, en Salmos 101, hermanos. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Imagínense, hermano, el Señor que nosotros le cantemos. Pero muchas veces nos ponemos a pensar: ay, no, pero es que yo no canto bonito. No, yo no quiero que me pongan a cantar porque yo no puedo cantar. El Señor quiere que nosotros todos los días le demos alabanzas a Él. Muchas veces me han dicho que yo estoy loca. Y muchas veces se lo van a decir a usted, hermano. Porque yo ando trabajando y yo ando cantando, hermanos. Ando trabajando y yo ando cantando, orando. Imagínense, con los ojos abiertos, no importa, pero yo le estoy orando al Señor. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, hermanos. En esta noche el Señor quiere hablarle a su vida. Yo no sé quién de ustedes, y hasta puedo decirme yo, si estamos confiados y nos hemos descuidado de la oración. Sabe que a veces con la oración nosotros podemos ver las cosas que no son como si fuesen, hermanos, porque la palabra de Dios lo dice así, hermanos. Mire que ahorita vamos a tener el aniversario. Qué bueno es cuando nosotros vamos a tener algo como lo que va a suceder en esta casa, hermanos, y nos ponemos en ayuno y en oración, hermanos, por lo que va a suceder. Desde ya estoy orando para que el Señor se manifieste ese día. Poderoso Jesús. El Señor quiere adoradores, quiere adoradoras, quiere mujeres guerreras en oración. Eso es lo que quiere el Señor. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Señor Jesús, siento tu presencia, Padre. Oh, gloria a Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, hermanos.
¿Cómo serían los cantos que estos hombres cantaban, hermanos? Me imagino unos cantos angelicales, como dice la palabra del Señor. Unos cantos que tocaban el trono de gloria. Unos cantos que sujetaban los demonios. Una oración que estremecía. Por lo menos esa oración era grande, hermanos. Era una oración que todo estruendo, podía hasta suceder cualquier estruendo ahí. Imagínense lo que pasó. Vamos a seguir. Entonces sobrevino en el 26, hermanos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, hermanos. Podemos ver, hermanos, cómo era tan poderosa esa oración. Así es como nosotros tenemos que ver, hermanos, que nosotros sometidos en la oración vamos a ver esas cosas, hermanos. Esas puertas van a ser abiertas. Yo no sé si usted está clamando para que se abra esa puerta y Dios se la va a abrir, hermanos. Porque Él lo único que quiere es que nosotros seamos como Pablo y Sila. Que cantemos. Mire, hermanos, yo vi la historia de esos hombres, cómo estaban, hermanos, con sus manos y sus pies. Yo me imagino que si a mí me hubieran tenido así, yo hubiera llorado, gritado, capaz sáquenme de aquí. Sí, hermanos. Porque nosotros, así como muchos son débiles, no aguantan un día ni una noche metidos en ese calabozo. Y más ahí ese calabozo que dice la palabra que era horrible. Habían animales, había de todo ahí, me imagino. Ay no, qué suciedad. Pero esos hombres, aún siendo hijos de Dios, les tocó que llegar hasta ese lugar. ¿Para qué cree usted que llegaron a ese lugar? Vamos a ver adelante. Poderoso Jesús. Mire, vamos a leer en Salmos 34:1, porque también eso va ahí, hermanos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. Eso tenemos que tenerlo nosotros como, ¿cómo le puedo decir, hermanos? Como una vitamina al cuerpo. Nosotros tenemos que saber que la oración, la alabanza al Señor. ¿Por qué cree que todas las iglesias comienzan con la oración? ¿Por qué cree que comienzan con las alabanzas? Porque nosotros tenemos que llamar al Espíritu Santo. Amén. Tenemos que agradarlo, llamarlo a través de la alabanza y la oración. Hacemos que el poder baje. Hacemos con la alabanza y en la oración hacemos que el poder baje. Y es así como el Espíritu Santo llega a este lugar. Y empiezan a suceder milagros, empiezan a suceder cuantas cosas, porque el Espíritu Santo llega, baja a este lugar, porque nosotros le cantamos cánticos a Él. Estos hombres cantaban cánticos. Imagínense que yo me pongo a pensar qué canto los que cantaban estos hombres tan bonitos. Me imagino que aunque ellos estaban pasando la tempestad, pero ellos se concentraban en el Señor, porque ellos sabían que lo que querían hacer era agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener eso en mente, hermanos, que todo lo que hacemos lo hacemos para agradar al Señor Jesús. Poderoso Jesús, vive Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Nosotros tenemos que enfocarnos en la oración, hermano. Me gusta cuando el pastor siempre dice esa palabra, hermanos. En Mateo 18:20, hermanos, un libro que todo mundo lo conoce, hermanos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué bonita palabra, hermanos. Porque si están 1 o están 2, pero están unánimes en la oración, están conectados en la oración, se va a mover el poder de Dios en ese lugar. Amén. Pero oiga cómo dice la palabra, que estén reunidos en su nombre. Pero muchas veces, hermanos, tal vez el pastor sí está reunido con el nombre del Señor y la otra ovejita por allá está distraída. No es así, hermanos. Cuando el pastor nos invoque que vamos a cantarle a Dios, cantémosle a Dios, hermanos. Alabémosle a Dios con las palmas, con la boca. Como decía aquella alabanza que le alabemos al Señor con la boca, con los pies y con la boca, dicen. Cantémosle al Señor, hermano, porque eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios, que nosotros le cantemos. Como dice en Colosenses 4:2, hermanos,
Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Señor. Qué bonita palabra, hermanos. Alabado. Nosotros tenemos un libro, que este libro es el libro de vida, hermanos. Este libro es el libro de vida. Pero el Señor va a llegar ahí porque usted conmueve el Espíritu Santo con la alabanza. Usted conmueve el Espíritu Santo con la oración. Y viene el poder de Dios y se manifiesta. Gloria a Dios. Y nos da lo que nosotros le estamos pidiendo, hermanos. Gloria a Dios. Como hizo con ellos ahí, hermanos. Imagínense que abrieron esas puertas. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínense que estaban sueltos ya esos hombres. ¿Y quién los soltó? Nadie, ningún cárcel, ningún de los que estaban ahí, ningún guardia fue a soltarlos. Fue el Señor Jesús, fue el poderoso Rey al que nosotros le servimos. Ese poderoso Jesús, un hombre, Jehová de los ejércitos, así se llama. A ese que nosotros adoramos, a ese que nosotros servimos, ellos también nos servían, hermanos. Aleluya. Y ese fue el que bajó el poder de él y empezó a que esas cadenas fueran sueltas, esas cadenas fueran rotas. Alabado. Pero mire qué pasó, hermanos, después. Imagínense cómo dice en el 27, hermano. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y oiga lo que le contesta Pablo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, le dijo. Imagínese. Aleluya. Ya me imagino que ese carcelero, cuando vio todas las puertas abiertas, dijo: hoy si me fusilan, hoy me va a matar mi jefe porque se me fueron todos. Aleluya. Santo Dios. Pero estos hombres eran unos hombres ungidos de Dios y confiaban en lo que Dios iba a hacer, porque mire que hizo dos cosas. El Señor Jesús no se equivoca con nada, hermanos. Él sabe dónde los va a mandar, Él sabe dónde los va a poner, en el lugar que Él los pone. Él no se equivoca, hermanos, con nada. Mire que estos hombres, cuando ellos se sintieron libres, podían hasta irse, hermanos, pero ni uno se fue. Ponga cuidado cómo es la cosa, porque Dios sabía lo que iba a suceder, porque iban a suceder dos cosas allí. Pero ya vimos una donde esa mujer fue libre del demonio que ella andaba atada. Ahí ya sucedió una cosa. Y luego, más adelante, Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta la de ese hombre? Ahí está la segunda cosa, hermanos, que el Señor quería que sucediera. Aleluya. Y espero que ustedes me estén entendiendo, hermanos. Aleluya. Poderoso Jesús. Y el 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Alabado Dios. Qué bonitos, hermanos, cuando el Señor nos dice así, porque sabe que cuando nosotros aceptamos al Señor, hermanos, nosotros tenemos que declarar una palabra, hermano. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Usted declárelo, hermano. Aleluya. Aunque solo sea usted la que se está congregando, Gloria a Dios. pero usted declárelo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este hombre así lo dijo. Imagínense cuando ese hombre les preguntó a ellos que qué debía de hacer. La respuesta de ellos, usted puede decir que es simple respuesta, pero no, hermanos. Ese es el llamado de Dios que tenía ese hombre con esa familia. Poderoso Jesús. Denle las palmas al Señor, hermanos, que son para Él. Poderoso Jesús. Y ellos le contestaron, hermano. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Imagínense. Qué bonito, hermanos. Bendito Dios. El Señor nos dice a nosotros en
en Mateos, hermanos, 28:19. Puede buscarlo en 28:19. Nos dice Mateos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es una promesa, hermanos, que vino a la vida. Porque cuando Pablo le contestó, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron en su casa. Y a la misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahí está, mire lo que el Señor quería hacer en esa familia. Hasta ahí vamos a llegar, hermanos, en el 33, ahí me voy a quedar. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esa era la promesa del Señor. Ese era el llamado de ese hombre, de ese carcelero y su familia. Que esos hombres tenían que llegar hasta la cárcel. Bueno, porque hay muchos aquí, hermanos, que con un medio: ay, no, es que no me saludó la hermana. Ya se sienten mal, hermano. No, el Señor le está hablando esta noche. Mire estos hombres cómo los azotaron. Y aún así, siendo azotados por ese hombre, ellos le llevaron la palabra del Señor para que fueran salvos él y los demás, todos los que estaban en su casa. ¡Aleluya! Ellos no fueron esas personas como nosotros, que a veces nos comportamos como inmaduros. A eso le puedo llamar inmadurez espiritual, hermanos. ¡Aleluya! Porque muchas veces nosotros, a veces ni somos azotados como Pablo y Silas, hermano. Pero no le podemos dar la mano al hermano. Es que me miró mal. Santo Dios, poderoso Jesús. Y estos hombres habían sido azotados, aruñados, maltratados, porque le dieron azote, hermanos. Y sabe, aún así, estos hombres no odiaban a ese carcelero, no lo despreciaron, más bien obedecieron lo que la palabra nos dice en el libro que les leí hace poco: id y hacer discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos estaban obedeciendo esa promesa. Poderoso Jesús. Santo eres, Señor. Ellos obedecieron esa promesa, hermanos, y fueron a la vida de ese hombre. Y ese hombre recibió al poder, recibió al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esa misma noche. Poderoso Jesús. Déselas, hermanos, porque son para el poderoso Jesús. Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cómo me siento gozosa, hermanos, porque a veces nosotros, hermanos, no piense usted que nosotros perdemos el tiempo con llevarle la palabra a una persona. Muchas veces le pueden decir a usted, hermano: ay, deja de gastar tu saliva. Si ese ya no quiere nada de Dios, ese no recibe nada. No se canse, hermano. Porque la palabra del Señor nos habla. Ahí nos está ordenando. Es una promesa para cada uno de nosotros. Porque Él nos ordena en Mateo 28:19. Es lo que no queremos hacer muchas veces. Ya tenemos el llamado. Ya el llamado está siendo ejerciéndose en nuestra vida. Pero no queremos compartir palabra de Dios. Invite, hermanos. Invite las almas, léales un pasaje de la Biblia y dígale: Cristo te ama. Aleluya. Pero muchas veces hasta nos da pena decir que somos cristianos. Santo Dios. Yo se lo digo porque yo he visto personas que han sido congregados de muchos años, hasta de veces, pero pregúntele si son cristianos. Se lo dicen hasta con una voz baja. Sí. Aleluya. No, hermanos, usted no se abochorne del poder de Dios. No se abochorne del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Aleluya, gloria al Señor. No nos abochornemos, hermanos. Ay, pero es que ahora te miro como que andas más formal, una camisita bien prisaditas. Ya son cristianos, ¿verdad? No, usted, es que me gustan las camisas así. No, hermano, no oculte su llamado. Dígaselo a los cuatro vientos: sí, soy cristiano, persevero en la iglesia tal. Mire, en la iglesia donde nosotros nos congregamos, hermanos, nosotros mandamos el rótulo acá atrás, hermanos: Cristo viene. Ahí me congrego yo.
En la iglesia Cristo viene, porque va a venir, hermanos. No lo tome por duda, porque Cristo va a venir. Aleluya. Así se llama la congregación donde yo me congrego. Cristo viene, porque Él viene. Y no tarda, su venida está cerca, hermanos. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Mira, hermanos, yo estaba meditando también en el libro de Jonás, hermanos. Me gusta ese libro, porque hasta un canto hay. En Jonás 2:1. Puede ir a la Biblia, hermanos, y buscarlo allí. Santo Dios. Me gusta esa historia de Jonás. Usted puede decir, ¿por qué está mezclando otra cosa? No, hermanos. Es la oración, porque yo voy siguiendo la oración. Yo voy siguiendo el principio de la oración. Mire que Jonás, entonces, dice 2:1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Imagínense que Jonás estaba huyéndose, pero el Señor pudo hacer algo que lo mandó al profundo del mar y cayó en el estómago de aquel pez. Pero aún así ese hombre glorificaba al Señor. Otro que glorificaba al Señor orando, clamando, aún que sentía preso en aquel estómago de aquel gran animal. Pero él supo hacer algo que nosotros debemos de hacerlo, hermano. Aunque estemos metidos allá en algo que nos apriete, pero nosotros oremos al Señor como hizo Jonás. En medio de aquel vientre, de aquella ballena, él oró al Señor y pudo llegar a la tierra, porque oró con la fe en el Señor. Aleluya. Oró. Eso es lo que quiere el Señor ahora. Poderoso Dios. Y espero que ustedes estén comprendiendo la palabra, el mensaje, porque fue Dios quien está hablando a través de mí, hermanos. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Me siento bendecida. Cada día yo le digo al Señor, gracias, Señor, porque yo sé que nosotros, aún sin merecerlo, Dios nos usa como instrumentos. Anhelemos nosotros en oración ser un instrumento útil para el Señor. Que nosotros, como le dije en un principio, seamos hijos aprobados del Dios eterno. Poderoso Jesús. Hasta aquí voy a llegar, hermanos. Espero que ustedes hayan podido entender la palabra. Aleluya. Poderoso Jesús. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya, bendición sobre la vida de nuestra hermana Johanna, gloria a Dios. Porque sí, la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que hay mucho lugar donde tenemos que ir a predicar, pero los obreros son pocos. Amén. Ahora bien, yo estaba meditando en Jonás, alabado sea el nombre del Señor. Imagínense que si Jonás hubiera muerto, aleluya, hubiera perecido Jonás, porque Dios le hizo el llamado. ¿Qué hubiera pasado con Jonás? ¿Estaría en el cielo o estaría en el infierno por la desobediencia? Pero Dios de misericordia tuvo que depositarlo en ese vientre de ese pez para poder salvar a Jonás. Señor, amén. 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 La desobediencia trae sus consecuencias. Sí, Señor. Aleluya. Y es una historia muy bonita de lo que pasó en la vida de Jonás, ¿verdad? Es una historia muy bonita que nos sirve a nosotros de enseñanza de obedecer al Señor. Porque dice el Señor, si Satanás te quita la vida y tú tienes el llamado como profeta o como un ministro, como un hijo de Dios, somos siervos de Dios, por tu desobediencia y el llamado que yo te he hecho, porque yo te llamé y te escogí para que me sirvas. Aleluya. Y no estamos hablando de grandes evangelistas, estamos hablando de nosotros. Dios nos hace el llamado. Y como que ignoramos el llamado y no le pusimos importancia al llamado. Y si pecamos tampoco le pedimos perdón a Dios y nos hicimos así como nos olvidamos del pacto, de la promesa que hicimos al Señor. Entonces dijo el Señor a Jonás, te voy a hacer quebrantar. Te voy a quebrantar, dice el Señor, por mi misericordia. Y te voy a salvar. Pero vas a perecer, vas a ser quebrantado. Y vas a hacer lo que yo digo. Aleluya. Porque Jehová Dios, lo que Él ha dicho, Gloria a Dios. Él habló, Él lo hará. Que leímos, dice la Biblia que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Te voy a quebrantar. Porque si mueres en desobediencia,
aleluya, no vas a poder estar en mi presencia. Entonces Dios tuvo que llevarlo a ese vientre de ese pez. Y clamó y se arrepintió. Ahora sí, vas a ir a Nínive. Escudriñemos vuestra vida, mis amados hermanos. Dios nos habla. Y esa es una revelación que Dios trajo en esta hora. Gloria a Dios. De que si Jonás hubiera muerto sin la presencia de Dios, porque la persona cuando muere, cuando no está en Dios, no muere en la presencia de Dios, sino que aquella persona muere en la presencia de Satanás. Aleluya. Entonces hay dos cosas que hay que ver: la presencia de Dios, que morir en la presencia de Satanás. Entonces, por la causa de la desobediencia, Dios lo hizo padecer para que pudiera obtener la salvación. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No quiero entrar en el mensaje, solo quiero decir, aleluya, de que no tenemos que estar en una cárcel para estar encarcelados. El apóstol Pablo habla en su palabra, aleluya: con mi espíritu yo quiero servirte, Señor, pero los deseos de mi carne me apartan de ti. Aleluya. Vino un pensamiento a mi vida, aleluya, unos días atrás, donde podemos decir: yo te amo, Señor, yo te amo. Puede decir, dígale al Señor: yo te amo, dígale. Yo te amo, Señor. Pero en mi santidad, dígalo, Pero en mi santidad yo te fallo. yo te fallo. Qué bonita palabra, ¿verdad? Aleluya. Amamos a Dios y Dios nos santifica. Y cuando estamos en el proceso de santificación, de alguna manera le fallamos a Dios. ¿Cómo? En una acción, en un pensamiento, en una palabra que salió de vuestra boca. Aleluya. Así de que amamos a Dios, pero en vuestra santidad le fallamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es pedirle perdón al Señor. Así es, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ya no hay ninguna condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La Biblia dice: por cuanto Dios envió a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne de pecado, para poder condenar a la carne en el pecado. Porque el pecado es muerte. Para que hoy ya no vivamos, aleluya, a la injusticia, sino que vivamos a la justicia de Dios. Amén. Aleluya. No tenemos que estar en una cárcel para estar encarcelados en vuestros propios pensamientos, en vuestras propias decisiones, en vuestra propia manera de vivir. Aleluya. Pero Dios es Dios. Dios sabe que solo somos polvo. Aleluya, que un día volveremos al polvo. Pero el Espíritu que Jehová Dios ha hecho vivificar ha resucitado. Y este Espíritu va a la presencia de Jehová. Alabado Dios. Por lo tanto, de parte del enemigo, Gloria a Dios. en esta tarde Dios te puede hacer libre. Bendito sea De tu su mente, de tus pensamientos, alabado. de tus acciones. Dios está aquí. Amén. Porque la mano de Jehová no se ha cortado para libertar al cautivo. Él ha venido a traer libertad, apertura de los presos de las cárceles, a publicar el año nuevo venidero de Jehová. Aleluya. A vendar a los quebrantados de corazón, a sanar las heridas. Aleluya. Las heridas del corazón. Aleluya. Las heridas que el mundo te causó, las heridas que el mundo te hizo. Pero vienes a Dios, Dios sana tus heridas. Así como ese carcelero sanó las heridas, limpió las heridas de los apóstoles. Aleluya, porque fueron azotados, fueron amarrados, heridos. Aleluya. Pero en esta noche vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a pedirle a Dios misericordia. Aleluya. Si de alguna manera usted se siente que está oprimido o oprimida, que usted necesita ser libre, levante su mano en confianza. No tenga pena.
Aleluya. Gloria a Esta noche Dios. vamos a orar por usted. Te alabamos. Para que usted esté libre. Para que usted ya no viva de esa manera oprimido o oprimida. Oh, santo es el Señor. Gloria a Dios. Oh, rey, Señor. Gloria a Dios. Oh, Yahweh, Señor. Gloria, gloria, gloria. Oh, Gloria a Espíritu Dios. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Mi Aleluya. alma te alaba, Jehová. Hay un cántico precioso. ¿Podemos estar puestos de pie? Gloria a Dios. Hay un cántico que dice: ven, aleluya, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Aleluya, hermano Iván, ayúdame la batería, por favor. Ven, Espíritu, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Vamos a seguir otra vez. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu